Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy un saludo muy especial a todas las personas que se conectan esta tarde. Y bueno, quiero simplemente decirles que es un momento importante, es un espacio para que hagamos un alto y digamos, oiga, pensemos un poquito en nosotros, pensemos en nuestra familia, que es nuestro tema hoy, y para eso tenemos una súper invitada. Los que no me conocen, soy Samuel Arias, soy un apasionado de la psicología positiva, de la neurociencia, del mindfulness y de ayudar a los demás. Encontré mi propósito hace algún tiempo y dije, oiga, yo tengo algo importante que le puedo aportar a la humanidad, pero primero aportarme a mí mismo. Y eso es lo que yo hago todos los días, ser un estudiante en la vida y tratar de aprender de expertos como Margarita, que ya la presentamos, y de toda esta gente que está empeñada en hacer un mundo mejor. Quiero básicamente agradecer a todos ustedes que este espacio que sacan para conectarse con nosotros y darle paso a nuestra súper invitada, a Margarita Tarragona, una persona, ya la van a conocer, aparte de toda su experiencia y profesionalismo que tiene, pues es un extraordinario ser humano y quiero darle la cálida bienvenida a Margarita. Muchas gracias, Samuel. Gracias por presentarme de esa manera tan generosa. Te lo agradezco muchísimo y me da mucho gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Bien, Margarita. Bueno, Margarita tiene mejor dicho, es más preparada, como decimos en Colombia, que un kumis. ¿Qué un qué? Un kumis. No sé qué es eso. Un kumis es una bebida que tiene muchas cosas, pero que sabe delicioso. Está buenísimo eso. Muchas gracias. Margarita es una investigadora, es incansable una investigadora, es doctora en psicología de la Universidad de Chicago, es especialista en psicología positiva, es presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, es docente universitaria de la Universidad de Pensilvania, de la Universidad Ibero, que es muy conocida en México, por supuesto, y EITAM. Es terapeuta, es coach, por eso hoy nos va a aportar muchísimas cosas como terapeuta y con toda esa expertise que tiene. Y es autora del libro que cuando lo adquirí, me lo devoré en una semana, Tú Mejor Tú. Y es fundadora de un canal, ese es un podcast súper chévere, se lo recomiendo porque son unos tips muy puntuales de psicología positiva que en verdad ayudan muchísimo. Entonces, Margarita, súper bienvenida. Y para empezar, es imposible no hablar del COVID-19. Claro. Es imposible y eso es lo que nos trae, digamos, hoy. Uh-huh. Y yo quisiera preguntarte, antes de que entremos en materia, Margarita, ¿quién es Margarita? Ay, qué difícil pregunta. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues soy madre, tengo 3 hijos de 31, 28 y 23. Soy psicóloga, me encanta mi profesión. Pues soy también, como todos nosotros, soy hermana, hija, amiga. No sé qué más contarte, Samuel. Esa pregunta es difícil, ¿cierto? Sí, yo pensé que iba a ser algo empecemos algo facilito. Empecemos con el grueso, muy bien. Como hoy hablamos o lo que nos atañe hoy es hablar sobre la familia. La familia es tan importante y deja de ser un cliché que es el pilar de la sociedad. Uh-huh. Eso es real, es aquí donde nosotros realmente como familia nos reconocemos y nos enfrentamos a esto tan difícil que está pasando. Entonces, hablar del coronavirus nos cambió la vida, Margarita. Sí, claro, nos volteó a todos patas arriba. Dios mío, nos cogió totalmente desprevenidos y digamos que nos quitó muchas cosas de las que estábamos acostumbrados, sí. Pero ciertamente creo que nos dio otras. Y es interesante ver cómo el COVID-19 también, Margarita, ha sacado esa parte buena que tenemos los seres humanos, que es mucho más que la que no tan buena, ¿sí? Entonces, hemos sacado la parte buena, hemos sido solidarios, hemos hecho muchísimas cosas por ayudar y también sacamos esas cosas no tan buenas, ¿no? Es triste que en estos tiempos de pandemia, de solidaridad, también vemos mucha corrupción. Entonces, revuelca esa parte del ser humano, ¿no? Esta pandemia nos ha llevado, digamos, a eso.
Lo bonito y lo que yo quiero, digamos, básicamente preguntarte, Margarita, es, como estamos hablando de familia, ¿cómo recibe la familia de Margarita, cómo recibes tú este tema de la pandemia? A nivel personal, en mi propia familia, Sí, ¿te refieres? sí, sí. Pues mira, ha sido una de esas experiencias de la vida que son muy contradictorias, ¿no? Tú fuiste alumno también de María Siroá, una colega nuestra muy querida, que habla de la importancia del y también, que a veces tenemos que contemplar y sostener experiencias o emociones que son muy distintas y podemos tener gran dolor y también momentos de gozo o gran preocupación y momentos de serenidad. Entonces, en mi caso en particular, ha habido un aspecto que ha sido como un regalo. Mis hijos ya son todos adultos, ya no vivían aquí en la casa y por cuestiones totalmente circunstanciales estaban aquí justo cuando empezaron a ponerse las cosas difíciles donde ellos viven y decidieron pasar la cuarentena en la casa. Entonces, para mí ha sido como un regalo inesperado poder pasar tanto tiempo con mis hijos, con quienes ya no hacía tiempo que no vivíamos en la misma casa. Eso ha sido maravilloso. También me he dado cuenta de que me gusta mucho estar en mi casa, de que me gusta una vida más tranquila, ¿no? O sea, trabajo mucho, no sé si te pasa, es un trabajo más cansado trabajar en línea, en mi opinión, pero aún así no me desplazo. La Ciudad de México, no sé si saben que tiene un tráfico terrible, entonces el no tener que manejar, no tener que desplazarme en el tráfico, esa parte ha sido una bendición. Y al mismo tiempo me doy cuenta de lo afortunada que soy y de cómo hay mucha gente para quien esto está siendo cuestión realmente de vida o muerte y cómo ya al acercarse, supuestamente en México estamos llegando, esta semana va a ser el pico de los contagios. Y sí, o sea, ya no es algo nada más teórico, ya conozco gente enferma, tengo gente cercana enferma, sé desgraciadamente de conocidos que han muerto. Entonces está esta otra parte de miedo, de tristeza, como los dos lados de la moneda, ¿no? La ansiedad, la incertidumbre y por otro lado el gozar de una situación excepcional. Ya, te lo pregunto porque a veces, no sé si a ti te pasa, Margarita, pero la mayoría de la gente que sabe que uno trabaja en estos temas de transformación de personas, a veces piensan que uno tiene, que uno no siente, no, pues como Samuel es coach, entonces pues no, él sabe llevar eso, como Margarita es experta, pues ella lo sabe llevar. O que uno lo tiene todo bajo control, ¿no? Siempre está contento, que ni siquiera sería apropiado en estas circunstancias. Exacto, entonces permitirlo ser humano es importante y por eso quisiera, antes de que entremos a la cereza del pastel de lo que nos traes hoy, es conocerte un poco. Claro. Y también es preguntarte, eres mayormente docente y bueno, fui alumno tuyo, una extraordinaria maestra. Muchas gracias. ¿Siempre quisiste ser maestra, Margarita? Pues en retrospectiva, sí, fíjate. Bueno, me dedico como 50% del tiempo a la práctica como terapeuta y coach y 50% a dar clases. Y no, yo antes pensaba que no, pero quise ser médica, luego ya descubrí que quería ser psicóloga. Bueno, más cuando era chiquita quería estudiar chimpancés como Jane Goodall, luego veía los documentales de Jacques Cousteau, quería ser bióloga marina, leí la biografía de Florencia Nightingale y quería ser enfermera, luego también pasé por una etapa que quería ser sobrecargos, que creo que muchas niñas que lo queríamos, pero en fin, ya en serio quería ser médico y luego psicología, pero en retrospectiva, desde niña me encantaba jugar a la escuelita, entonces sí, creo que en cierta forma siempre me gustó eso. Ah, ok, muy bien. Digamos, en la parte ya como experta en psicología positiva, hay mucha investigación sobre eso. Tenemos cientos de libros, cada vez salen muchas más investigaciones. Ya esto dejó de ser un modelo romántico y se convirtió en una cosa realmente seria. Y agradezco mucho porque, pues, a través de todos los casos de éxito que hay, pues esto hace que se vuelva un poco más serio. Yo tuve la fortuna de hacer el primer congreso de felicidad empresarial en Colombia, lo hice en el año 2016. Qué bien. Y traje justamente a Sonia Lyubomirsky para que contara cuál es la ciencia de la felicidad, para que contara desde la parte, digamos, académica, pero también me traje a Santiago Vázquez para que les dijera, oiga, así se aplica, es la teoría, pero es que así se aplica esto. Entonces, digamos que ya hay mucho de eso.
hay algo con lo que yo me enfrento todos los días en las organizaciones, en la educación y en los ciudadanos de a pie, y es que se piensa de que cuando hay momentos de crisis como el que estamos viviendo o hay situaciones tan complicadas, no se puede hablar de felicidad. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Se puede hablar de felicidad en tiempos de pandemia? Pues me causa a mí misma cierto conflicto, preocupación. Y curiosamente he tenido la suerte en los últimos días de asistir a webinars, uno con Martin Seligman, otro con Bárbara Fredrickson, otro con Dan Tomasulo, que habla de la esperanza, y ellos hablan de que sí es importante hablar, tal vez, yo creo que depende cómo lo interpretemos, no felicidad en el sentido de gran alegría, de estar súper contentos, pero sí de bienestar, de qué es lo que nos permite estar bien, ¿no? Justo Bárbara Fredrickson ayer mencionaba que hay emociones positivas, bueno, que las emociones positivas se experimentan de manera contextual y si es apropiado. Entonces, por ejemplo, en medio de la crisis, con la incertidumbre, la tristeza, a lo mejor no es apropiado ni deseable pensar que vamos a sentir gran alegría, pero sí podemos tener, como ella decía, bolsillos de serenidad o de gozo, de gratitud, de compasión. Entonces, el bienestar, como tú sabes, es algo como muy amplio y tiene diferentes sutilezas, no es nada más estar alegre, ¿no? Bien, digamos que eso es con lo que yo cada día, no sé si decir combatir o intentar decirle a las personas, oye, es que hay que permitirse ser humanos, Claro. La felicidad hace parte de todo esto y me encanta que tú lo refuerces. Uh-huh. O sea, ¿cómo no sentir preocupación en este momento? Pues sería hasta irresponsable, ¿no? O sea, es un mecanismo de supervivencia que en la vida normal, urbana, muchos de nosotros no estamos arriesgando la vida cotidianamente, pero esta situación de la epidemia realmente nos ha hecho conscientes de un riesgo serio cotidiano, ¿no? Claro, digamos, en neurociencia se dice mucho es aceptar las emociones que lleguen, simplemente Exacto, las aceptas, exacto. Y te permite ser humano y simplemente hacen parte de lo que está pasando y ya, eso hace parte de la felicidad. Sí, Bueno, uh-huh. No, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y es algo que muchas tradiciones espirituales también enseñan, mucha sabiduría popular, la importancia de aceptar lo que es, y eso incluye nuestras emociones, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos, además de eso, cultivar aquello que nos permite estar lo mejor posible dentro de las circunstancias. Claro que sí. Ahora, Margarita, como terapeuta, que eres una muy buena terapeuta y que Gracias. combinas todas estas herramientas de psicología positiva y toda tu experiencia, uno de los temas de mayor consulta hoy en día son los temas de ansiedad, justamente, Sí. Uh-huh. Depresión, todas estas emociones que es curioso, Margarita, pero tú te sientas con una persona y a veces no conocemos ni siquiera las emociones básicas. Uh-huh. Entonces, tú no puedes gestionar lo que no conoces. Uh-huh. Estos temas de ansiedad, temas de depresión, el miedo que sentimos en medio de esta pandemia, pues cuando uno entrega estas herramientas, la gente dice, oiga, pues, sí, empieza a conocerse un poco, mirar hacia adentro y empieza a impactar hacia afuera. Como terapeuta, ¿tienes alguna anécdota? ¿Recuerdas algún paciente, alguna situación que no sé si llamar curado, sanado, mejorado con todas estas herramientas que tú tienes? ¿Tienes alguna anécdota, Margarita? Bueno, pues muchas personas que realmente al usar herramientas de psicología positiva se sienten mejor. Y bueno, nada más quisiera aclarar que la psicología positiva no es en sí un modelo terapéutico, son herramientas que uno puede integrar en diferentes abordajes dentro de la psicoterapia, ¿no? Entonces, déjame pensar, pues algo que uso mucho son las fortalezas de carácter, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajando con parejas, muchas veces les pido que cada miembro de la pareja haga un test de sus fortalezas y les pido que no lo compartan con el otro y que después, cuando nos volvamos a reunir, adivinen las fortalezas de su pareja, ¿no? Y ver si aciertan o no, generalmente si aciertan. Y empezar a desarrollar un lenguaje de fortalezas que nos permite ver cómo pueden abordar el problema que tienen de una manera diferente, aprovechando justamente aquello que hacen mejor o los aspectos que el otro más aprecia de su personalidad.
Entonces, eso del trabajo con fortaleza es algo que uso mucho y que justamente ahora, en estos momentos tan difíciles, con los clientes que ya estaba trabajando antes y que ya habíamos visto sus fortalezas, de manera casi natural, ellos sacan a colación o yo les sugiero que veamos cuáles de sus fortalezas les pueden ser más útiles en este momento, ¿no? Por ejemplo, uno de mis clientes que tiene un gran sentido del humor y creatividad, hablamos de cómo puede aprovechar su sentido del humor y su creatividad estos días que está encerrado con su familia, por ejemplo. Entonces, creo que ya se ha vuelto algo que es tan parte de mi trabajo que casi no hay una persona con la que no use algo de psicología positiva. Ay, Samuel, y por cierto, quería decir, me dio un poco de pena cuando me describiste como investigadora. Me encantaría, pero no soy investigadora, soy justamente como, me dedico a la parte aplicada, ¿no? Buenísimo. Y finalmente eso es lo que necesitamos. Nosotros en Colombia llamamos algo que se llama plastilina. ¿Es lo mismo en México? Sí, claro, para modelar, ¿no? A mí me encanta la ciencia, la investigación, pero me fascina la aplicación. ¿Sí? Me fascina. Entonces, justamente en la parte como docente, digamos que tú eres docente, yo siento, Margarita, que la educación tiene una vieja deuda con la humanidad, y es que venimos trabajando desde la cognición, pero no desde la emoción. Por eso, cuando nos llegan estas crisis, estas dificultades, pues no sabemos qué hacer, porque ciertamente, pues eso no lo encontramos en el álgebra de Baldor, ni las derivadas, ni las integrales. Entonces nos toca recurrir a los otros como seres humanos. Por cierto, has oído aquello de, oye, ¿cuál es el último libro que te hizo llorar? El álgebra de Baldor. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué crees tú, Margarita, que le puede aportar la psicología positiva o la educación positiva? ¿Cómo pudiera pagar esa vieja deuda que tiene la educación? ¿Cómo pudiera contribuir? De hecho, ya lo está haciendo. Seguramente conoces todas las investigaciones que demuestran que cuando desde niños hasta jóvenes universitarios, se les enseñan habilidades llamadas socioemocionales o habilidades de psicología positiva, como por ejemplo, cómo desarrollar un optimismo realista, cómo nutrir su empatía, cómo tomar buenas decisiones. Todo esto redunda, uno, en su nivel de felicidad y dos, en su desempeño académico, ¿no? Se ha visto que los jóvenes que pasan por estos programas tienen mejor desempeño en matemáticas y en lengua nacional, y que el efecto de estos programas es duradero. Entonces, creo que es una de las maneras. Además, lo que yo veo a nivel cualitativo, me imagino que a ti te pasa también en el colegio, es que les encanta a los muchachos estudiar estas cosas, ¿no? Realmente trabajar con ellos mismos, descubrir sus capacidades, verse de otra manera a sí mismos, realmente es una experiencia muy bonita para la mayoría de ellos. Así es. Y yo celebro mucho que cada vez tengamos mejores prácticas de educación positiva. Cuando yo estoy en clases, mira, cuando empezaba, los muchachos parecía como si al frente hubiese un extraterrestre que les estuviera hablando como, no sé, en otro idioma, ¿sí? Y entonces esa fascinación, esa curiosidad es lo que los lleva a cada vez inmiscuirse mucho más en estos temas, y la verdad es que cada vez se ve muchísimo más, y eso me alegra muchísimo. Qué bien. Bueno, como el tiempo pasa rápido. Sí, empecemos. Más bien continuemos porque ya empezamos. Ya empezamos, una ráfaga allí, pero vamos, antes de pasar, no quisiera de hablar de tu libro, Tu Mejor Tú. Ay, muchas gracias, claro que sí, te lo agradezco mucho. Este libro, ¿qué te gustaría que dijéramos de? Pues mira, pues básicamente es que la anécdota mía es que cuando fui a México, que te conocí, pues obviamente ya te seguía en redes y conocía tu trabajo, y bueno, verte de frente y tenerla y que me lo autografiaras y eso, pues fue un honor para mí. Pero cuando ya empiezo yo a mirarlo, de hecho de camino de regreso a Colombia, empecé a ojearlo, y yo me dije, esto no es un libro ciertamente, pero es como un cuaderno de emociones. Es un cuaderno de trabajo. Sí, así es. Ajá. Entonces, quiero preguntarte pues dos cosas. La primera es, ¿cómo nace este proyecto de Tu Mejor Tú? ¿De dónde sale ese nombre, por ejemplo? Muchas gracias. Les pido disculpas a todos. Está aquí mi perro ladrando. Oh, una de las desventajas de estar en el confinamiento. Les pido mil disculpas. Bueno, llevaba en silencio 4 horas y ahorita empieza a ladrar. El libro es el producto de que justamente pues me encanta la psicología positiva, y dentro de mi trabajo como terapeuta y coach me gusta mucho la psicología narrativa, que tiene que ver con la importancia de nuestras historias de vida, de cómo organizamos nuestra experiencia.
Y justamente dando clases en un diplomado en psicología positiva, se me fueron ocurriendo ejercicios basados en la psicología narrativa para explorar aspectos del bienestar. Entonces tenía muchos ejercicios. Y luego fue una oportunidad, Robert Disbas Diener, que es el hijo de Diener y él mismo un coach de psicología positiva, me dijo que estaba haciendo una serie de cuadernos de trabajo, como bien lo describiste, que cada uno tenía que ser una propuesta para trabajar durante 6 semanas. Y entonces se me ocurrió integrar todos estos ejercicios que había desarrollado. Y de hecho me gusta más el nombre del libro en español, porque en inglés tiene un nombre así como muy académico, se llama Positive Identities, identidades positivas, psicología positiva y prácticas narrativas. Entonces suena así como muy, muy frío. En cambio, en español, trabajando con Alianza Editorial, el editor me dijo, no, hay que darle un nombre más, que le diga a la gente de qué se trata. Entonces, lo de tu mejor tú me gusta porque es la idea de que tenemos distintas versiones de nosotros mismos y que podemos trabajar en ser la mejor versión de nosotros mismos. Exacto, me encanta la mejor versión. Fíjate que algo que estoy trabajando tiene que ver justamente, Margarita, tiene que ver con el Ikigai, con el tema que le han llamado propósito, con todas estas olas que han llegado, pero fundamentalmente es qué es lo mejor que yo tengo y dónde genero mayor valor. Y todos los seres humanos, por eso me encanta que tú trabajes las fortalezas, las 24 fortalezas que me encantan, yo trabajo mucho eso, y es en qué yo soy bueno y cómo puedo aportar a la humanidad. Entonces eso a mí esto me fascina. Entonces tu libro es súper recomendado. Muchas gracias. Para que la gente, lo que lo haya adquirido, lo haga tu mejor tú, tu mejor versión, puedes explorar cuál es tu historia, cómo te cuentas esa historia y cómo puedes resignificar esa historia. Es delicioso ese libro. Muchas gracias, qué lindo. Gracias a ti, Samuel, gracias. Bueno, finalicemos con una pregunta muy rápida. ¿Qué libro estás leyendo actualmente, Margarita? Estoy leyendo uno de Belén Varela, que seguro conoces, que se llama Job Crafting, que tiene que ver con cómo uno puede moldear su propio trabajo si no está satisfecho, pero no quiere cambiarse de trabajo, qué puede hacer para alinearlo más con sus talentos, con sus preferencias. Estoy leyendo una novela también, que se llama Paradise Lodge. Me volteo para allá porque justamente los tengo por ahí. Y estoy leyendo algo de meditación contemplativa, que es un tema que me interesa mucho últimamente. Buenísimo. ¿Cuál es tu color preferido, Margarita? El azul turquesa. Azul turquesa. ¿Cómo te decían cuando eras niña? ¿Tenías algún apodo o algo? Marga. Y hasta la fecha, las personas de mi familia, mis amigos más cercanos me siguen diciendo Marga. Marga. ¿Cómo te gustaría que te reconocieran? Así como una persona, como una buena persona, como alguien que da amor. Que da amor. Bien, y finalmente, si tuvieras la oportunidad de escoger a alguien para un viaje de 15 días, ¿a quién escogerías? La verdad, me gustaría decir algo muy intelectual, pero la verdad a mis hijos. Sí, no esperaba que fueras a decir tú Martin Seligman. Bueno, me encantaría también eso, pero... Lo digo, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, amables televidentes, todos seguimos aquí en línea. Muchas gracias por estar aquí. Estamos felices de tener a Margarita y ha llegado la hora de la cereza del pastel. Entonces vamos a hablar un poco del bienestar de la familia en tiempos difíciles. Hablamos que la familia es lo más importante y nadie nos entregó un manual ni como esposo, ni como papá, ni como hijo. Entonces nos ha tocado aprender de personas como Margarita cómo podemos manejar esta situación o podemos resistirla mejor, como se dice en psicología positiva. Entonces te doy paso para que entres a tu presentación, Margarita, y nos cuentes qué nos tienes para hoy. Muchas gracias. Déjame empezar a compartir. Muy bien. Ahí está. ¿Ya se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho la invitación, Samuel, porque me puso a pensar en qué se puede compartir. Como bien decías, hay muchísimo de psicología positiva, sabemos mucho sobre qué contribuye al bienestar de las personas. Y bueno, ¿qué escoger de todo eso? También, por otro lado, hay muchos consejos muy buenos para estar bien en familia durante esta época que muchos estamos confinados. No sé cómo estén en Colombia, Samuel. En México estamos confinados desde hace oficialmente 6 semanas, algunos empezamos antes. Entonces hay muchos consejos muy buenos,
como por ejemplo, cómo organizar el día, la importancia de tener ciertos rituales, que también se me hacen muy importantes, pero decidí enfocarme hoy en ideas que vienen directamente de investigaciones en psicología positiva. Espero que les sean de utilidad y trataré de ser breve para que haya un intercambio al final, porque creo que siempre es lo más bonito. Bueno, como bien saben, si conocen a Samuel, saben perfectamente que la psicología positiva es el estudio científico del bienestar. Algunos dicen de la felicidad. A mí me gusta, yo los uso de manera intercambiable, pero al hablar de esta época, no sé por qué, como que emocionalmente me siento más cómoda de hablar de bienestar que de felicidad, porque creo que podemos aspirar a estar bien dentro de nuestras circunstancias. Y por cierto, quisiera mencionar que yo creo que lo que vamos a compartir hoy es para aquellas personas que tienen la fortuna de estar bien de salud, que están sufriendo otro tipo de consecuencias de estar encerrados, consecuencias económicas, pero que no tienen la desgracia de tener un ser querido muy enfermo. Creo que ya si uno está padeciendo la enfermedad o con alguien muy enfermo, pues ya es como totalmente otro escenario, ¿no? Bueno, entonces uno de los temas importantes del que me gustaría hablar hoy es de la importancia de cultivar las emociones positivas, aún en momentos difíciles. Eh, bueno, primero les voy a contar un poquito y luego les cuento algo que oí decir a Martin Seligman justamente hace unos días sobre las emociones positivas. Bárbara Fredrickson es la investigadora más importante sobre las emociones positivas y ella ha encontrado que hay 10 emociones positivas que son las que las personas sentimos con más frecuencia. Por cierto, paréntesis, cuando decimos emociones positivas y negativas, no quiere decir que unas sean deseables y esas hay que sentirlas y otras sean malas o indeseables y no haya que sentirlas. Simplemente se refieren a aquellas emociones que las personas de manera natural les dan una valencia positiva, les gusta sentir. Entonces, aquí le van las 10. Una de las emociones positivas que más sentimos es la alegría, el agradecimiento o gratitud, la serenidad, el interés por el mundo que nos rodea, la esperanza, esa luz al final del túnel, el orgullo cuando hacemos algo bien hecho, la diversión cuando jugamos, bien sea de niños o de adultos, lo que en psicología positiva se llama inspiración, que se refiere a lo que sentimos cuando vemos algo extraordinario, ven sea una persona, un producto de la naturaleza, cuando vemos algo que nos inspira a tratar de ser mejores. El asombro y el amor. Estas son las 10 emociones positivas más frecuentes. ¿Y por qué son importantes? Porque justamente Bárbara Fredrickson ha descubierto que las emociones positivas tienen efectos muy interesantes. Por ejemplo, cuando experimentamos emociones positivas podemos poner más atención, tenemos mejor memoria a corto plazo, tenemos más acceso a nuestro vocabulario y sobre todo estamos más abiertos a la información nueva. Además, las emociones positivas deshacen o borran los efectos de las emociones negativas, como la ansiedad, como el temor, como el enojo. Entonces, esa es una de las razones por las que es importante experimentar emociones positivas en este periodo, porque como estamos muchos de nosotros sintiendo ansiedad, como a veces nos ponemos irritables y llevamos mucho tiempo, sobre todo estamos en un lugar pequeño, conviviendo con nuestra pareja, nuestra familia hace mucho tiempo, si nos sentimos tristes, el experimentar emociones positivas nos ayuda como a compensar o a contrarrestar ese efecto. Algo importante, déjenme regresar aquí a la lista. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar a Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva, y él decía que cuando estamos en medio del confinamiento, él piensa que lo más importante que podemos hacer es crear verdaderas bombas de emociones positivas. Me llamó la atención porque yo pensaba que tal vez lo más importante en este momento es la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Pero él decía que eso va a venir después, ya que volvamos a la calle, ya que podamos volver a trabajar, pero que ahora, para realmente hacer llevadero el confinamiento, lo mejor es crear la mayor cantidad de condiciones que nos permitan experimentar algunas de estas emociones positivas. Y como les decía cuando estábamos charlando tú y yo, Bárbara Fredrickson dice que hay que
pensar que hay emociones positivas que son apropiadas para este momento, que encajan bien. A lo mejor nos podemos forzar a sentir alegría, pero a lo mejor sí podemos encontrar momentos de esperanza, de diversión, de amor, obviamente. Algo que ella ha encontrado que es muy interesante es lo que llama priorizar, bueno, que las personas más felices le dan prioridad a la positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no esperan nada más a ver si sienten gratitud, a ver si la vida les da la oportunidad de sentirse serenos, qué tal si hoy ya a lo mejor pueden divertirse, sino que las personas más felices buscan las condiciones, las personas, las actividades que hacen más probable que experimenten alguna de estas emociones positivas. Esto se llama priorizar la positividad. Y algo que está muy documentado en las investigaciones es que necesitamos muchas emociones positivas para compensar o balancear las emociones negativas. Entonces, por ejemplo, si en tu familia o con tu pareja dices, bueno, pues no estamos mal, ¿no? Digamos que como la mitad del tiempo estamos enojados, pero la otra mitad estamos contentos, estamos en punto muerto. No es así. Realmente para estar bien hace falta mucho más de lo positivo que de lo negativo en cuanto al mundo emocional. Y hoy quisiera hablar en particular de una emoción positiva que podemos cultivar en esta época y es la gratitud. Claro que uno podría decir, ¿cómo gratitud? Si ve cómo está el mundo, me ha bajado la clientela, los niños van a perder la mitad del año escolar, ¿cómo vamos a sentir gratitud? Y bueno, efectivamente han pasado cosas muy difíciles, pero a veces también justamente experimentar estas cosas tan duras nos hace apreciar nuevamente lo que normalmente damos por hecho o damos por sentado. Es una especie de sacudida que nos ayuda a reconectarnos con qué es lo verdaderamente importante. Entonces, bien sea de manera individual o familiar, algo muy recomendable es cultivar la gratitud siempre y en particular en estos días. Quisiera compartir con ustedes 5 tips que están basados en estas investigaciones de psicología positiva. Entonces, el número 1 tiene que ver justamente con cultivar la gratitud. A lo mejor algunos de ustedes ya lo hacen. Está muy bien investigado que llevar un diario de gratitud nos ayuda a elevar nuestro estado de ánimo. Un diario de gratitud consiste simplemente en tener un cuaderno dedicado especialmente a eso, en el que cada noche uno escribe 3 cosas de las que se siente agradecido. No hay que entrar en mucho detalle, no tienes que hacer una crónica, sino nada más ponerlo. Estoy agradecida de que mi hijo hoy hizo la comida y es una comida muy rica. Nada más eso, agradecida que mi hijo hizo la comida, o agradecida que mi hermana que estaba enferma hoy se siente mejor, o agradecida de que tengo clientes que puedo ver en línea. Entonces depende de cada uno, pero escribir cada noche 3 cosas de las que se siente agradecido. Esto, si les gustan las apps, si les gusta la tecnología, hay muchas apps bonitas para esto. Por ejemplo, hay una que es el árbol o el jardín de la gratitud, en el que al principio se ve un árbol pelón y luego cada día va saliendo una hojita y uno escribe algo de lo que está agradecido y se va poblando el árbol o poblando el jardín. Un colega que aprecio mucho de aquí de México, que se llama Oso Traba, hace poco me contó de una app que él ha creado, que se llama Focus Journal, y parte de lo que tiene cada día es que cada día en la mañana te pide que escribas 3 cosas de las que estás agradecido. Entonces se puede hacer a mano, a mí en lo particular me gusta mucho hacerlo a mano, se puede hacer en apps, se puede hacer en familia. Perdonen que no encontré una ilustración en español, pero si ven este pizarrón, dice la fecha, hoy estoy agradecido por, y viene mamá, papá, los nombres de las niñas, hasta de los invitados, y entonces mamá puso, por ejemplo, que Ana la escogieron para hacer defensa en el equipo. El papá dice que hay muchos, no sé qué, en el arroyo, supongo que algo para pescar. Y una de las hijas, estoy agradecida por tener una casa, comida y familia. Otra niña porque tiene un violonchelo. Otra niña supongo que su perro, y por todos mis juguetes. Y los invitados dicen, no hay invitados hoy. Entonces esto se puede poner en la cocina o en el cuarto de la tele y los miembros de la familia pueden escribir de que están agradecidos, bien sea cada día o cada semana.
Otra variación de esto es el tarro de gratitud, en el que se pone, como verán, un tarro de vidrio y se deja al lado un pequeño cuadernito, un bloc de papeles, y cada vez que ocurre algo que hace a alguien de la familia sentirse agradecido, lo pone en un papelito, y cuando está lleno el tarro o al final de la epidemia, toda la familia alrededor de la mesa lo abre y van viendo, ay, sí, ¿te acuerdas ese día que nos llegaron las flores inesperadas por parte de la comadre? O, ay, sí, ¿te acuerdas qué bonito fue tal? Se pueden hacer variaciones. Lo pueden hacer, si no quieren hacer de gratitud, puede ser, por ejemplo, de momentos divertidos que hayan pasado como familia durante la cuarentena, o de momentos significativos, a lo mejor un rato en el que se puso toda la familia a colaborar para hacer cubrebocas, para donar a los médicos de su hospital cercano, o un momento de espiritualidad compartida en familia. Entonces pueden escoger en qué se van a enfocar, ¿no? Puede ser, perdón, ya me regresé mucho, les quería volver a poner la lista de las, pueden decidir enfocarse en momentos de alegría o en momentos de esperanza, lo que ustedes decidan, y en torno a eso hacer su diario. Perdón, espero no marearlo, salir para adelante y para atrás, ya me voy a quedar por acá. En el fondo de este asunto de cultivar la gratitud está el apreciar cuántas cosas de la vida son un regalo, ¿no? Realmente el regalo de la vida misma, de la salud, tantas cosas. Hay cosas que nos merecemos por nuestro trabajo, pero también hay cosas que son regalos inmerecidos de la vida, y en el fondo la gratitud tiene que ver con eso. El siguiente tip que quisiera compartir, si hay preguntas, pónganlas y al final Samuel y yo trataremos de contestarlas. Tiene que ver con conocer y usar nuestras fortalezas. Todas las personas tenemos fortalezas, todas las personas tenemos cosas que hacemos muy bien, talentos y cualidades de nuestra personalidad que son como la parte más luminosa de nosotros mismos. Siempre, en todo momento de la vida, las personas que usan sus fortalezas son más felices, les va mejor en el trabajo y crean mejores relaciones con los demás. A su vez, las relaciones buenas los hacen más felices. Y ahora, especialmente en este momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre, realmente usar nuestras fortalezas es algo de lo mejor que podemos hacer. Y no solo los grandes tenemos fortalezas, los niños desde muy pequeños tienen fortalezas. A lo mejor ustedes han notado que uno de sus niños es muy generoso desde pequeño, o muy creativo, o muy divertido, o tiene mucha energía. Entonces, esta época es una época especialmente buena como para meternos a la cabina de Superman, de nuestro closet, y salir con nuestro traje de superhéroe que tiene que ver con nuestras fortalezas especiales. La organización Gallup es una empresa de encuestas que ha estado muy metida y ha apoyado mucho el desarrollo de las investigaciones sobre el bienestar, y realiza una encuesta mundial de felicidad o de bienestar que ya tiene una muestra del 95% de la población del mundo, y ha encontrado que hay algunas preguntas de esa encuesta que se correlacionan mucho o predicen el nivel de felicidad de quien la responde. Y una de las preguntas que más predice el bienestar de las personas es ¿qué responden a esto? ¿Verdadero o falso? La pregunta o el enunciado dice: cada día puedo hacer aquello que hago mejor. Si tú puedes decir, eso es verdadero para mí, sí, yo cada día puedo hacer aquello que hago mejor, eso seguramente hace más probable que tú seas una persona más feliz. Y esto se aplica también en la casa. Podemos buscar maneras, seguramente muchos tienen la fortuna de hacer eso que hacen mejor en el trabajo y lo pueden seguir haciendo a lo mejor virtualmente, pero aún así hay que buscar oportunidades en la casa, en familia, de que cada uno pueda hacer lo que hace bien y no enfocarnos tanto en lo que no hace bien. No vamos a entrar en mucho detalle, pero un aspecto muy bonito de las fortalezas, del que hablábamos en la conversación inicial con Samuel, son las llamadas fortalezas de carácter, que se refieren no solo a lo que hacemos bien, sino a cómo somos como personas. Cuestiones, como verán aquí, son 24, como la valentía, la honestidad, la bondad, la equidad o justicia, la capacidad de perdonar, la prudencia, el sentido del humor, la gratitud,
la espiritualidad, la creatividad, todas estas son como la paleta de pintor de la personalidad de los seres humanos. Y todos tenemos estas fortalezas en diferente grado o en diferente orden. Entonces, es muy bonito si como familia reconocemos las fortalezas de los diferentes miembros, les damos un vocabulario para que así, por ejemplo, no nada más le digas a tu niño, muy bien, Juanito, sino, qué bien, Juanito, vi cómo fuiste perseverante a la hora de armar este rompecabezas. O qué bien, Linda, me da mucho gusto ver cómo eres generosa con tu hermanita. Hacer parte de nuestro léxico, de nuestro vocabulario familiar, todas estas fortalezas para que los reconozcamos. Y no solo con los niños, muchos adultos no conocemos bien nuestras fortalezas. De hecho, como las sentimos como algo tan natural, algo que simplemente es como nosotros somos, a veces no las vemos como fortaleza, hasta que alguien nos los hace notar, bien sea un familiar, un amigo, o hacer un test con la guía de un coach o de un terapeuta o de un mentor. Les recomiendo mucho para los que tienen niños pequeños este libro, es precioso, de la doctora Lee Waters, se llama Educar en las Fortalezas. Es un libro escrito para todo público que está basado en sus investigaciones, en las que ha encontrado que los adolescentes cuyos padres conocían las fortalezas de sus hijos y les han dejado desarrollarlas, son adolescentes con menos índices de ansiedad, de depresión y en general mayor satisfacción con la vida. Se los súper recomiendo. Y también hay libros sobre fortalezas ya para gente adulta, que si quieren más adelante, con mucho gusto les puedo comunicar. El tip número 3 tiene que ver con la importancia de dar voz, de poder expresarnos y de ser escuchados, realmente escuchados. Esto es importante en los equipos de trabajo, en las organizaciones y todavía más importante en la familia. Realmente, como decía Samuel al principio, la familia es nuestro grupo de pertenencia fundamental, es donde tenemos esa sensación de estar protegidos, cuidados, de ser queridos, si tenemos suerte, porque desgraciadamente hay gente que sufre violencia dentro de su familia y parte de lo que lo hace tan terrible es que es justo en el sitio, en el ámbito en el que te deberías de sentir tranquilo, cuidado, protegido, si ahí es donde recibes agresiones, es especialmente doloroso y especialmente traumático. Pero en general también pasa que estando en familia a veces nos damos por sentados unos a otros y a veces tenemos conversaciones muy superficiales, como, ¿qué planes tienes hoy? Pues nada, voy a la oficina, nos vemos en la noche, ¿cómo les fue en la escuela? Bien, ¿qué hicieron? Nada. Entonces, es importante crear un ambiente en el que expresemos nuestro interés por la vivencia, por la experiencia de cada uno de los miembros, que preguntemos o indaguemos con curiosidad y que aceptemos lo que las personas nos están compartiendo. Por ejemplo, si un niño dice, es que tengo miedo, no decirle, nada, no tengas miedo, no va a pasar nada, sino escuchar y cuéntame, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué te tiene preocupado? Compartir también si nosotros tenemos miedo y qué hacemos con ese miedo, realmente escucharnos. Esto va de la mano con un fenómeno que ha estudiado un investigador de la Universidad de Miami que se llama Isaac Priletensky. Y perdonen que use el término en inglés, pero es que está difícil traducirlo al español. Él ha estudiado algo que llama mattering. Mattering quiere decir importar, ser importantes. Pero también quiere decir tener un impacto. Si alguien importa en una organización, quiere decir que su presencia y sus acciones tienen un impacto. Y él postula que todas las personas necesitamos importar en dos sentidos: sentirnos valorados, y en la familia esto es fundamental, pero también agregar valor, sentir que lo que hacemos tiene un impacto positivo en nuestra familia. Para mí fue revelador esto, porque creo que desde hace muchos años sabía que era importante sentirnos valorados por nuestros seres queridos, pero nunca había pensado en esta otra parte, que es importante que todos, aún los niños, sintamos que agregamos, que podemos aportar algo de valor, que hacemos algo
que mejora nuestra casa, nuestra familia. Por eso podemos darle de comer al gato, o sacar a pasear al perro, o ayudar a nuestra esposa o esposo a hacer la comida, o ya en las grandes ligas, pues aportar el sustento familiar, organizar a la familia. Pero esta sensación no solo de recibir el aprecio de los otros, sino de sentir que aportamos es muy importante. Y creo que en esta época de confinamiento se puede hacer, se puede reconocer lo que aporta cada miembro de la familia y ofrecerles a las personas oportunidades de aportar a la vida familiar en esta época tan especial. El siguiente tip tiene que ver con tener experiencias de flow. ¿Y qué es esto del flow? Me gustaría que mentalmente respondieran a estas preguntas, o si hay chat, yo no lo puedo ver, pero si hay chat también. Me gustaría que pensaran si hay ocasiones en las que cada uno de ustedes está haciendo algo y se concentra tanto, tanto en eso que está haciendo, que hasta se le va el tiempo rápido o se le distorsiona la percepción del tiempo, que está completamente concentrado en eso y en ese momento no está pensando en nada más ni se está juzgando, solo está totalmente absorto, metido en esa actividad. ¿Sí les ha pasado? Bueno, pues estar así, ese estado de conciencia en el que estamos completamente involucrados en lo que hacemos, se llama en inglés flow, F-L-O-W. En español se conoce como fluir o flujo de la conciencia. ¿Y por qué es importante? Porque se ha investigado que cuantas más de estas experiencias tenemos, también estamos mejor emocionalmente, más felices somos. No en el momento de hacerlo, sino después. El investigador que estudió esto por primera vez se llama Mihai Csikszentmihalyi y él empezó estudiando pintores. Y los pintores le decían que cuando iban a su estudio empezaban a pintar, se les olvidaba que tenían hambre, a veces se les olvidaba ir al baño, estaban totalmente metidos en lo que hacían. Y usaban en inglés espontáneamente el término flow, fluía con mi cuadro. Él también estudió, por ejemplo, escaladores y le llamó la atención que los escaladores describían la experiencia igual que los pintores. Decían, estoy totalmente metido en eso, no pienso en nada más, se me pasa el tiempo rápido. Pero no hay que ser necesariamente un gran pintor o un escalador profesional para tener estas experiencias. Seguramente ustedes las tienen en su trabajo, por ejemplo, si tienen suerte. O si no, también las tenemos en nuestra vida diaria. Se puede entrar en flow tejiendo, cosiendo, cocinando, leyendo, escribiendo, jugando juegos de mesa, haciendo deporte, en fin, lástima que no puedo ver el chat, pero me gustaría que pusieran en el chat cuándo entran ustedes en flow para que después lo veamos. O tú sí lo puedes ver, Samuel, tú me puedes decir si alguien escribe cuándo tienes esta experiencia de total absorción. Aquí colocan, aquí en el interno colocan cuando pintan, Okay. cuando tejen, Ajá. cuando tejen, cuando riegan las matas, dicen. Sí, haciendo jardinería es muy común, ajá. Ajá, eso han escrito por ahí. Ah, muchas gracias. Pues son muy buenos ejemplos todos ellos. ¿Y por qué viene a colación? Bueno, porque siempre en general en la vida es importante hacer esas actividades que nos traen flow. Y a veces las descuidamos porque vivimos vidas muy ocupadas, o mucha gente dice, ay, yo cuando era jovencito me encantaba tocar la guitarra, pero ya lo dejé. O, ay, yo era buenísimo para el dominó, pero ya no juego. Y es una lástima porque esas actividades realmente, aunque parezcan superficiales, contribuyen a nuestro bienestar. Y ahora en esta época del confinamiento es un momento ideal para hacer este tipo de cosas. Muchas familias están cocinando juntas, por ejemplo, o haciendo repostería. Leí que en Estados Unidos se ha agotado la harina de los supermercados porque muchísima gente está haciendo galletas, pasteles. Juegos de mesa. Los juegos de mesa son una manera muy fácil de entrar en flow y se pueden hacer en familia. También es importante respetar el tiempo individual de cada uno. Y si alguien entra en flow escuchando música o tocando música y lo quiere hacer en privado o leyendo, es importante buscar oportunidades en este periodo de confinamiento para tener estas experiencias de flow. El siguiente tip tiene que ver con la actividad física. Hay muchísima, muchísima evidencia que el movernos nos hace estar mejor, de mejor humor, ser más felices. Antes de empezar la reunión de hoy, Samuel me comentaba que él es un apasionado del cerebro y de las neurociencias
y seguramente nos podría comentar cómo al hacer ejercicio se secretan una serie de sustancias, de neurotransmisores, de hormonas. Por ejemplo, se secretan endorfinas, que son sustancias que nos hacen sentirnos mejor. No sé si algunos de ustedes son corredores, por ejemplo. Hay un fenómeno que se llama the runner's high, o la euforia del corredor, porque después de correr cierta distancia ya empiezas a sentirte eufórico, ¿no? Y se ha visto que el hacer ejercicio tiene el mismo efecto que tomar antidepresivos para las personas con una depresión moderada. Tal Ben-Shahar, maestro de Samuel y mío, dice que no hacer ejercicio es como si cada día nos tomáramos una pastilla depresiva. No hacer ejercicio es como hacer algo para deprimirnos. Claro, no es, mucha gente no, ahí depende de dónde vivan, hay lugares donde sí se puede salir a pasear, se puede salir al parque, hay lugares donde estrictamente hay que quedarse dentro de casa, pero aún dentro de la casa se pueden encontrar maneras de moverse. Hay muchos recursos en línea, hay clases de yoga, clases de zumba, se puede, si tienen niños, pueden jugar con los niños a correr en el pasillo, si tienen ese espacio, o básquetbol para tirar la ropa en la canasta de la ropa sucia, subir y bajar las escaleras, es muy cansado, barrer. O sea, una de las cosas buenas del confinamiento es que muchos estamos haciendo labores del hogar que implican movimiento físico. Y el último tip, porque estoy consciente del tiempo, tiene que ver con conectarnos o recordarnos aquello más profundo que tiene que ver con nuestros valores a nivel individual y como familia, con nuestro propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr cada uno de nosotros? No en el sentido necesariamente material, aunque puede ser parte de nuestro propósito, pero en el sentido de ¿para qué siento que estoy? ¿Qué es lo en este mundo? ¿Qué es lo que yo quisiera aportar? ¿Cuál es mi granito de arena para mi familia, para mi vecindario, para mi país, para la humanidad? Y hablar de esto con los miembros de la familia y actuar de una manera congruente con esto. Como les decía hace rato, por ejemplo, si nuestro propósito es ayudar a nuestros semejantes, pues a lo mejor organizar, hacer sándwiches para enviarles a las enfermeras del hospital cercano, o ayudar, si sí pueden salir algunos de ustedes, si tienen vecinos ancianos, hacerle la compra al vecino anciano que si sale está en mucho más riesgo que uno, o depende de cuál sea, ¿no? tu propósito, recordarlo, hablarlo y tratar de vivir lo más alineados que podamos con nuestro propósito. De hecho, y ya para terminar, con muchos clientes me ha visto, y lo veo también con mis amigos y en publicaciones que leo, que esta epidemia ha sido una sacudida que nos ha obligado a pensar qué es lo importante en mi vida, cómo quiero vivir. Ojalá no se nos olvide. Hoy hablaba con una amiga de eso. Ella piensa que cuando acabe la epidemia todos vamos a volver a ser como siempre en 2 días. Otras personas piensan que no, que esto de verdad ha sido como un revolcón, como un tsunami del cual podemos salir viviendo, siendo mejores personas y viviendo una vida más alineada con cómo nosotros quisiéramos ser. Entonces, me encantaría que hubiera unos minutos, no sé si tenemos 5 minutitos, Samuel, para unos comentarios o preguntas y respuestas, y pues les quiero expresar mi gratitud por dejarme estar con ustedes este rato hoy. Margarita, te agradecemos inmensamente fíjate que a veces uno piensa que es una cosa compleja construir felicidad y son cosas tan sencillas, por eso me encanta lo que te decía aplicada, porque es bajar todos esos términos tan complicados y volverlo plastilina para que la gente en verdad en familia haga cosas sencillas. Entonces Margarita nos deja cosas tan chéveres como bombas de emociones positivas, me llamó mucho la atención eso, bombas de emociones positivas, súper chévere. Cultivar la gratitud, nos dio unos tips ahí como de el ejemplo del tarro, llevar el diario. Esto lo que hace es que genera muchísima serotonina que hace que el cerebro entre en estados de paz, de calma, de tranquilidad. Nos habló muchísimo de las cosas, ver las cosas como un regalo. ¿Qué cosas son un regalo para nosotros? Bellísimo eso, bellísimo ver las cosas como un regalo. Nos habló de la encuesta de Gallup, que tiene el 95% de la población, y habla de lo que justamente la gente dice, ¿qué es lo que yo cada día puedo hacer mejor? Y lo repito y lo hago, pues vamos a mejorar nosotros y la humanidad. Nos habló de
de la idea de educar las fortalezas. Nos recomendó un libro súper chévere de Lia Walters, la sigo también. Escucharnos es importante. Ese tip me encantó, Margarita, porque a veces en la familia, en este confinamiento, a veces no nos escuchamos, ¿no? Queremos seguir imponiendo nuestro, ¿no? Es que yo digo, yo soy, escuchemos a ver qué siente el otro. La empatía. Nos habló de experimentar momentos de flow, nos dijo cosas tan chéveres como a veces nos encantaba jugar dominó, nos encantaba pintar, nos encantaba simplemente pues descansar dejamos de hacer esas cosas tan sencillas, volverlas a hacer para experimentar el flow. Y el término de agradecer es muy, muy importante, y yo te agradezco infinitamente, Margarita, por darnos estas herramientas y por estar con nosotros. Voy a leer 3 preguntitas para que las hagamos rápido, porque el tiempo es inclemente en este sí, ¿verdad? tema virtual. Aquí pregunta, dice, ¿esto funciona en una familia disfuncional? No entendí la pregunta, pero esa es la pregunta. Sí. ¿Esto funciona en una familia disfuncional? Pues mira, yo creo que puede ayudar, que todos son principios que pueden ayudar. Depende del grado, ¿no? Si es una familia, a lo mejor es más difícil, pero aún así, un paralelismo que se puede hacer es que, por ejemplo, estas intervenciones o estos ejercicios, como el de la gratitud, originalmente se pensó que eran para personas que estuvieran bien y quisieran estar mejor, pero no para personas, por ejemplo, con depresión. Y luego, con los años, se ha visto que sí sirven incluso para personas con depresión. No hay tanta investigación sobre familias todavía, pero por mi experiencia yo creo que muchas de estas cosas sí sirven en una gran variedad de familias. Perfecto, muy bien. Paola nos pregunta, ¿cómo es la forma ideal para conectarse con los adolescentes? Pues mira, depende de cada uno y cada adolescente es distinto. A mí lo que me ha servido y veo también en mi práctica que sirve es escucharlos y realmente mostrar curiosidad e interés por ellos, hacerles preguntas. Muchas veces todos los papás, yo obviamente también, damos muchas instrucciones, indicaciones, opiniones y no le damos no los abordamos con suficiente curiosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado en otra época, en vez de decir, esa música horrible, me pone de mal humor, no quiero ir eso en el coche, me tensa, cuando empecé a preguntarles a mis hijos, a ver, cuéntame de este grupo de rock, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Por qué se ha hecho tan famoso el bajista? O sea, tener interés por lo que a ellos les interesa es una cosa que yo siento que a mí me hizo acercarme mucho más a mis hijos y creo que en general funciona porque todas las personas queremos ser conocidas, yo creo. Con los adolescentes a veces es como una cuerda floja porque a veces quieren, no quieren, pero bueno, estar receptivos y tener curiosidad por ellos. Tener curiosidad por ellos es importante. Decías tú en una de las partes, tengo miedo. A veces uno, no tengas miedo, no. Claro. Estos tips son muy importantes porque en estos tiempos de familia es importante decir, estoy triste, estoy estresado, estoy angustiado, ¿por qué te sientes así? Sí. Quiero escucharte, ahondar en eso en vez de sacar elementos de juicio. Entonces, eso es súper, súper importante. Por aquí dicen también, ¿cómo actuar cuando papá empieza a gritar? Ay, qué difícil. Es que lo ideal sería que papá no gritara mucho, ¿no? Depende, porque hay poco que uno pueda hacer para cambiar a otro. Me recuerda una frase que me gusta mucho de Harlene Anderson, una de mis maestras, que dice, la única persona a la que puedes cambiar una relación es a ti mismo. Entonces, bueno, lo ideal sería que papá adquiriera conciencia y no gritara, pero ahí depende. No sé, por ejemplo, si mamá y papá son parejas, si mamá puede hablar con él tranquilamente y hacerle ver el efecto que los gritos tienen. Otro, depende del tipo de relación, a lo mejor decirle, papá, no grites porque me asusto o porque me da miedo. Entonces depende de la situación, depende del tipo de relación y del nivel de gritos. Pero ojalá, si papá nos está escuchando, que papá cultivara su propia serenidad, ¿no? Muy bien, Margarita. Por aquí nos pregunta Tai Joa, dice Margarita, ¿qué recomiendas para casos de ansiedad en jóvenes o miedo a la muerte? Bueno, depende, es que es difícil generalizar, pero una herramienta que sirve mucho a casi todo el mundo tiene que ver con la atención plena, que se desarrolla muchas veces a través de la meditación. Entonces, bueno, a lo mejor a este joven le convendría un proceso terapéutico más formal dependiendo de la intensidad de su ansiedad, pero si ahorita no puede o no es el momento, una combinación de hacer ejercicio y hacer algún tipo de meditación. Hay muchas apps gratuitas de meditaciones guiadas.
e incluso por diferentes temas. Uno puede buscar ansiedad y hay meditaciones guiadas que ayudan a manejar la ansiedad. El arma más importante contra la ansiedad es la respiración. Cuando estamos ansiosos, respiramos como superficialmente aquí, en cambio, si respiramos profundamente, ese tipo de respiración que llena la panza de aire, ese es el tipo de respiración que permite manejar la ansiedad. Muy bien, Margarita. Creo que ha sido muy lástima que el tiempo se nos va volando. Sí, sé que tenemos que terminar, Samuel. Sí, agradecerte de nuevo, muchísimas gracias, Margarita, por este espacio, por darle a las personas, a todos los que nos acompañan, herramientas para sobrevivir un poco mejor a esta pandemia. Yo llamo sobrevivir en ese instinto de protegernos, claro. Recomendarles a todos los que están aquí con nosotros lavarse las manos adecuadamente, mantener la distancia, salir si es estrictamente necesario, cuidar esas emociones, empezar a autorregularse. Estas recomendaciones son buenas. Pero la otra parte, Margarita, es lo que nos has traído hoy y me encanta, es no sobrevivir a la pandemia, sino vivir en la pandemia. ¿Cómo aprovechamos estar en familia? Aprovechar para perdonarnos, para escucharnos, para premiarnos, para hacer tantas cosas que podemos hacer en familia y que al final solo juntos, solo en familia, podemos lograr salir de esta situación tan difícil, Margarita. Te dejo para que te despidas. Yo siempre les digo a las personas que invito, les digo, te voy a dar 3 minutos para que le hables al planeta entero. ¿Qué le dirías? Qué buenas preguntas, Samuel. Pues más que al planeta entero, quiero agradecerte a ti esta oportunidad, a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por dedicarnos tiempo. Y espero que lo que le diría al planeta entero es que creo que vamos a salir adelante después de esto y que ojalá no salgamos exactamente iguales, que ojalá lo que hemos reflexionado y lo que hemos experimentado durante estos días nos ayuden a salir fortalecidos y a hacer algunas modificaciones, aunque sean pequeñas, para vivir más plenamente después de la pandemia. Muy bien. Margarita, nos queda un minuto para no dejar esta última pregunta que dice, con niños en preescolar, ¿cómo pueden conectar los padres para que puedan expresar sus emociones? Con adultos mayores, con miedo a la muerte. Paola pregunta. Qué difícil, pues son como los dos extremos del ciclo vital, ¿no? Con los niños puede ser a través de libros que hablen de emociones, puede ser a través de títeres o muñecos o juguetes. Desde pequeños, hablar con un rango distinto de emoción, o sea, cuando hablamos con ellos, expresar distintas emociones, no de un día para otro, pero mientras los criamos, que no sea te sientes mal, te sientes bien, sino te sientes contento, eso te da alegría, te sientes triste, estás decepcionado. O sea, en nuestro lenguaje cotidiano, hablar de emociones, y se les pueden contar, por ejemplo, cuentos de situaciones parecidas a la actual, para así hablar con ellos, depende de la edad del niño. Con los ancianos es más difícil, hay que tener mucho respeto, porque a veces los ancianos no quieren hablar de algo y tienen buenas razones, saben que se van a poner ansiosos. Entonces, estar como receptivos a sus señales. Si sí quieren hablar, hacerlo, y si no, tampoco forzarlos demasiado. Y a veces, aunque nosotros no queremos hablar de algo porque a nosotros nos da miedo, si ellos quieren hablar, sí decirles, cuéntame más, qué estás pensando, y dejarlos, si ellos quieren, no forzarlos de, dime por qué te da miedo esto, pero si ellos están dándonos señales de que están preocupados por morirse, también permitirles hablar de ese tabú, el peor tabú de todos, el más, no peor, el más grande de todos, que es el tabú de la muerte, ¿no? Así es. Pues bueno, gracias a Margarita de nuevo, te mando un abrazo paciente. Igualmente para ustedes. Deseo que estés muy bien, tu familia, que México salga de todo esto también como parte de nuestro entorno, nuestro mundo. Gracias. A las personas que estuvieron en esta audiencia de hoy, en esta cita, les agradezco muchísimo por este espacio. Sean felices a menos que tengan otra cosa que hacer. Nos vemos la próxima semana en otro Big Talk. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, Margarita. Bye.